Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Arnoldo. Hola, ya estaba conectando mi salida de audio, ya estuvo. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias, Temoris, buenas tardes. al aire. Hola. ¿Cómo estás, Arnoldo? Bien. Temoris, Bien, buenas tardes. Julio, Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hola. Gracias. Bueno, esperamos a que llegue Arturo Rodríguez, pero mientras tanto, pues, ¿qué les parece si vamos avanzando un poco? Y bueno, pues hay muchos asuntos políticos. Desde luego, lo que está en el centro del debate es lo de Félix Salgado Macedonio, pero a reserva de que lo podamos ver con más detalle, si quieren un poquito más adelante, yo les quiero preguntar, ¿qué pasa con Morena y con tanto relajo que hay actualmente? Y en particular, ¿se está expropiando el proyecto original de Morena y se ha convertido ya en un proyecto político de facción de Mario Delgado y de Marcelo Ebrard? ¿Qué opinas, Arnoldo? Aquí con un O bueno, paso con Temoris en lo que tú haces los arreglos. ¿De acuerdo? Ok, Temoris, por favor. No, ya lo resolví. Adelante, Arnoldo. Adelante, ¿me escuchaste? A ver, ya. Sí, te perdí un poquito, pero ya estoy aquí. Bueno, sí. seré breve. No creo que haya una expropiación ni un movimiento de nada. Más bien el tema es que Morena sigue siendo un movimiento difuso y que no cuaja como con una institucionalidad interna, en una cuestión muy comprensible. Yo creo que es víctima de su éxito tan rápido, en el sentido de haber logrado tanto poder, sin tener ese tiempo de maduración. Y bueno, además, si el PRD no lo logró en tanto tiempo, si la izquierda mexicana en general siempre fue fragmentaria y el único momento de unidad fue aquel cuando, no sé si recuerden todos ustedes, que surge el PSUM y que generó un gran optimismo, la posibilidad de que todas aquellas pequeñas células dispersas de movimientos de izquierda. Uy. Ya ves, ahora tenemos... Sabotaje. Era el problema que estaba tratando de resolver hace rato y que quedó a medias. Ya me imagino. No sé si recuerdan eso. Después, quizás el otro gran momento de unidad se da en torno a Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, pero en la euforia echaron mano de todo, echaron mano de lo que había y bueno, pues por ejemplo los chuchos del famoso Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, antes Partido Socialista de los Trabajadores, pues nunca cambiaron su modo de hacer política y ahí siguieron hasta el final, se quedaron con los despojos del PRD, ¿no? Yo creo que el movimiento de López Obrador en torno a su figura carismática, a su caudillaje, a su activismo, a un liderazgo continuado y a una congruencia política personal, no se ha trasladado de ninguna manera a una institucionalidad diferente en el PRD. Y él mismo ha tenido la culpa porque no ha propiciado procesos democráticos, no lo fue su relevo cuando dejó para ir a la candidatura a la presidencia del partido y dejó a Jacob Polemski, y luego ese interminable litigio que vivió ella por ser una interina encargada del despacho que tomaba decisiones que no le correspondían y que se metió en líos patrimoniales. Bueno, la propia elección de Mario Delgado, hasta donde hemos visto problemática y conflictiva, pero todo esto es una continuidad, Julio. Yo no veo que haya nada que se haya perdido en el camino, únicamente lo que veo es algo que no se ha construido y que ahora además agrégale el abono de que hay disputa real por el poder, de que se llega a posiciones políticas, a manejo de presupuestos públicos a través de Morena, pues es la mezcla perfecta, ¿no? Para esto que está ocurriendo y que estamos viendo. Arnoldo, gracias. Bienvenido Arturo Rodríguez, que ya está por ahí. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias a todos. Greco, por favor, tu opinión, con la esperanza de que así como a Arnoldo algo ahí se le cayó o se descompuso, no se te vaya a caer ahí los aparatos del mundo que tienes atrás. Es con que no se le caiga el barco a Andrés Manuel. ¿Con que no se le caiga qué, Temoris? Con que no se le caiga el barco a Andrés Manuel. Pues o sea, sí. Es que lo que estaba pensando es que, o sea, Andrés Manuel hizo este barcotote, ¿no? O sea, más que barcote, es un transatlántico, un portaaviones.
Lo hizo, o sea, él fue el gerente y principal ingeniero del astillero Morena, robándote ahí las astillas. Y luego es el capitán del barco y el almirante de la flota. Una flota que tiene el barcote Morena y tiene otros barcos más chiquitos, el PT, el PES y ahora hasta el Verde. Y quizás redes sociales progresistas y esa chiquillada nueva. Pero el tema es que fue un barco hecho pues con muchísima velocidad, muy rápidamente. Tal parece o sea, da la impresión de que lo hicieron, pues como cuando uno tiene poco dinero y quiere hacer su casa, entonces primero hace un cuarto, luego otro cuarto, luego la cocina, y luego ya está ahí, pero luego se le ocurre que puede construir en la azotea y se va haciendo una estructura enorme sin cimientos, o sea, fue construyéndose pedazo a pedazo, ¿no? Entonces queda una cosa muy grande, pero que tiene un montón de fallos, y el capitán y almirante e ingeniero ya está en otra cosa, y dijo, yo no voy a ser como los presidentes del pasado, yo no voy a micromanejar a mi partido, a decirles qué es lo que tiene que hacer, y me voy. Pero, o sea, a mí me parece que es una actitud muy loable y que yo compartiría si el barco Morena... ¿Es cierto o que solo es declaración? De veras se exime de estar presente. Estuvo en un desayuno con Clara Luz Flores en Monterrey, estuvo en un desayuno con Carreras en San Luis Potosí antes de los Destape. Es que si es así, Julio, pues entonces no hay una usurpación de una facción como la que dices. O sea, si él está realmente metiéndose en la cocina a operar esas candidaturas, pues entonces lo que está haciendo Mario Delgado cuenta totalmente con el aval del presidente de la República que está presentándose ahí. El tema es que este barco, que no está bien construido, que fue hecho muy rápidamente, que fue botado y que por sus dimensiones fue capaz de rebasar a todos los demás barcos y hasta echarles agua para voltearlos, por un lado, corre todo el tiempo el riesgo de deshacerse, de fracturarse. Sobre todo lo vamos a ver a la hora en que se decida quién va a ser el sucesor del candidato presidencial en 2024. Pero además también ahí la cuestión es, Andrés Manuel él está operando con el delgadismo, con el ebrardismo, o está dejándolos tomarse o robarse el timón y llevar el barco, el transatlántico, para donde ellos quieran. De una forma u otra, a mí me parece que los riesgos son tremendos. No vemos a una oposición que pueda constituirse. No vemos una oposición que renueve personal, que renueve discurso, es la misma de siempre, es el prianismo de toda la vida, con sus rémoras ahí pegadas. Pero tampoco, o sea, ¿qué va a pasar con Morena? Es muy probable que este barco se divida en varios barcos y que la oposición capaz de competitiva pues salga de adentro de Morena, pero también a qué costo. O sea, finalmente vemos los mismos comportamientos. Dicen, por ejemplo, comentaba Arnoldo que el divisionismo de la izquierda, los viejos vicios de la izquierda. Yo veo, además de esos vicios, los viejos, añejos vicios de la cultura política mexicana que fue formada en el priismo y de la que no nos hemos podido despojar ni cambiar. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este proceso de Morena? ¿Se está cargando al polo de Marcelo Ebrard? ¿El presidente de la República realmente él tiene el control de lo sustancial que le opera Mario Delgado? ¿Qué tanto van a funcionar ahora la chiquillada que dice Temoris, los nuevos partiditos como complemento o suplemento de los planes políticos del jefe real del proyecto y del proceso, y de Morena, que pienso yo que sigue siendo Andrés Manuel López Obrador? Por favor, Arturo. Bueno, pues primero que nada una disculpa por el retraso que llegué un poco tarde a la mesa.
y me disculpo, pero el tráfico me ganó la partida esta tarde. Por otra parte, bueno, pues al abordar este asunto de Morena, me parece que hay pues una cierta coincidencia con lo que plantean tanto Arnoldo como Temoris. Sin embargo, yo observaría, a partir sobre todo del caso de San Luis Potosí, y en un sentido muy abstracto, que la construcción de una clase política López Obradorista o morenista pasa necesariamente por la incorporación de perfiles de los partidos que hoy son oposición. Esto en 2017-2018 era parte de una cierta normalidad de un proyecto político que estaba tratando de cuajar y de construir su triunfo electoral para la presidencia, que de una manera muy pragmática estaba adoptando perfiles del PRI y del PAN. En aquel tiempo yo recuerdo haber hecho algún trabajo sobre cuántos candidatos y candidatas a diputados federales eran procedentes de estos partidos. Era casi la mitad y una tercera parte de los senadores que venían de un pasado en otro partido inmediato, sobre todo del PRI, del PRD y naturalmente del PAN. Hoy me parece un tanto el registro de la continuidad en esta forma de hacer política, triunfo electoral, claro, de políticos que viene esta forma de hacer política. Me parece que pues están cortando demasiado. Sí, Julio. A lo mejor si quitas tantito la imagen y te quedas nomás con el sonido, porque llevamos un ratito con el sonido pasmado, o continúa a ver si ahorita ya se arregló un poco. A ver si se estabiliza. A ver, por favor, sí, Arturo. Sí. Adelante. Bueno, lo que decía es eso. Básicamente estamos observando una forma de hacer política que echa mano de lo que queda de los otros partidos y que más o menos puede ser compatible con la forma de ver la vida nacional desde el morenismo o el López Obradorismo, y que se está operando en este caso pues por el grupo de los pragmáticos, que es precisamente el de Marcelo Ebrard, a través y es de notar, porque finalmente Mario Delgado llega por una alianza entre Ebrard y Ricardo Monreal, y que son justamente los expriistas, ¿no? Que saben y conocen muy bien las formas de hacer política al viejo estilo, como el propio presidente y López Obrador, y que me parece que de una manera muy pragmática pues están incorporando a perfiles de las distintas formaciones. Bien, Arturo, muchas gracias. Me permití compartir con ustedes, compañeros, un texto, una parte de lo que dijo el presidente López Obrador en una gira por Oaxaca en este fin de semana, porque me parece que es un fraseo muy interesante. Él llamó a que la gente aproveche este momento, el tiempo y la oportunidad. Dijo, no perdamos el tiempo y no perdamos la oportunidad, porque no sabemos qué nos depare el destino. Y luego agregó, aunque el nuevo gobierno pertenezca al mismo movimiento, es decir, en 2024, ya es una visión distinta, y más si toco madera, pero aquí es plástico, más si hay un retroceso, si regresa la corrupción, el régimen de privilegios, vuelve el gobierno a ser un comité al servicio de la minoría, ya, y se le da la espalda al pueblo, entonces ya no habría estos programas. Pregunto, Temoris, ¿crees que esto implica un reconocimiento de que en la elección de la Cámara de Diputados podría bajar notablemente Morena su número de curules, por un lado, y por otro el riesgo de que el sucesor en 2024, aunque fuera de Morena, fuera de una textura más conservadora o menos arriesgada que el propio López Obrador? ¿Qué piensas, Temoris? Ya.
Bueno, cuando el fraude electoral de 2006, que le permitió a Felipe Calderón quedar por el 0.5% de los votos adelante con la presidencia, Andrés Manuel, si hubiera ganado, hubiera tenido una banca muy exigua en el Congreso y peor en 2012. Yo creo que lo que ocurrió en julio de 2018 fue extraordinario. O sea, las dimensiones de la victoria de López Obrador fueron extraordinarias. Y no se puede hacer un proyecto político dando por hecho que eso se va a repetir. O sea, Andrés Manuel en 2006 difícilmente hubiera aspirado a tener un 40% de la Cámara de Diputados o del Congreso en general. Yo creo que es importante que, o sea, bueno, yo creo que tienen contemplado cómo gobernar y cómo impulsar cambios sin la mayoría de la que hasta ahora han gozado y que pues, bueno, es una cosa desde el 97, no veíamos algo por el estilo. Ahora, lo que estoy viendo es que esa frase que compartiste ayer en la columna, está también pensando en 2024, en el próximo presidente. Y de una forma bastante pesimista. A mí me sorprende, ¿no? Casi diciendo, aunque ganemos, va a quedar otra visión. Si esa otra visión es la de Marcelo Ebrard, que pues recordemos que en 2006 quedó como jefe de gobierno, como sucesor de Andrés Manuel, pues entonces es como que muy, ya pensando, tenemos estos 6 años y ya es todo lo que va a dar, ¿no? Entonces, no entiendo esta dejadez, esta postura, pues tampoco proactiva, o sea, porque casi parece que está bajando las manos, ¿no? Que más que llamar a la gente que cree en su proyecto a darle continuidad a lo largo de los años, más allá de su sexenio, está casi diciendo tenemos un pequeño porcentaje de posibilidades de que quede otro. Y no sé qué lectura está teniendo él de lo que está pasando adentro de su partido, o sea, más allá del caos de lo que decía, de que alguien más se apodere del rumbo de su transatlántico. Es muy extraño esto en una persona como Andrés Manuel, tan acostumbrada a luchar, a enfrentar la adversidad y a aferrarse a lo que cree. Fíjate, y como contexto, a reserva de que ahorita platiquemos con Arnoldo y con Arturo, pero como contexto, él de hecho le dijo a quienes lo escuchaban que ya no iban a continuar con ese programa de siembras, que lo cuidaran, que lo mantuvieran, que hicieran la cosecha y ya verían más adelante qué pasaba. O sea, en los hechos estaba diciendo, recojamos lo que estamos cosechando y quién sabe que venga más adelante. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Bueno, pero yo creo que López Obrador no puede adelantarse ni pensar de esa manera, salvo que esté en una situación anímica de depresión después de haber padecido COVID y después de la crítica durísima que recibe desde muchos ángulos por la gestión de la pandemia y por muchas otras cosas. Él no puede saber qué va a pasar, pero además nadie lo sabe, Julio. Ningún presidente mexicano ha logrado que su sucesor continúe con sus proyectos, y ahí está Ávila Camacho frente a Lázaro Cárdenas, y López Portillo frente a Luis Echeverría, etcétera, ¿no? Incluso el continuismo salinista neoliberal no le gustó a Miguel de la Madrid tampoco, y sabemos de críticas de la Madrid todavía en vida a lo que pasó después, ¿no? ¿Y qué decir de Salinas y Zedillo? Sí. Entonces, bueno, no sabes qué va a pasar ahí, y es demasiada ambición pensar que se puede controlar lo que no está cuando tú ya no tengas el mando. Pero además yo preguntaría, ¿qué hay de radical? Todos los que estaban en el poder creían y decían que sí iban a imponer a un sucesor. Sí, y lo hemos visto en la historia de los gobernadores, etcétera. Creo que salvo el clan de los Moreira, que ni ahí, porque creo que Rubén y el hermano ya no se llevan, ¿no? Peleados a muerte. Ya se lo sabe mejor Arturo que es de por allá. Pero mira, ¿qué hay de radical en el programa López Obradorista como para creer que merecería una continuidad, que va a dejar instauradas dinámicas que por sí solas hagan que su sucesor tenga que continuarlas?
Yo hasta ahorita no veo muy claro ni sembrar árboles, ni el aeropuerto, ni el tren, ni siquiera los programas sociales, que ya venían. Los programas sociales en este país los inventó Carlos Salinas de Gortari bajo el esquema de control electoral, a ese nivel masivo. El programa de repartir dinero lo tenía Peña, ¿y de qué le sirvió a Peña en la elección, no? Entonces, yo creo que López Obrador debería estarse preocupando por constituir algún tipo de institucionalidad diferente, la que por ejemplo, no construyó en Morena. Tiene 6 años ahora por delante, no puede enfrentar todos los frentes de batalla que hay enormes, se desgastaría muchísimo, y luego vino la pandemia, y eso movió cualquier esquema de previsión que se tuviera. Eso haría incluso que se concentre en algunas pocas cosas, de las cuales surja un mejor país. Y yo veo una fundamental. Si el grave problema de este país, bien diagnosticado por Andrés Manuel López Obrador, es la corrupción, tiene que frenarla con el freno a la impunidad. Y eso solo pasa con una fiscalía y un sistema judicial que llegue al fondo de los temas, donde ha habido escandalosos desfalcos, desvíos y apropiaciones de recursos públicos. La negociación con Rosario Robles, de la que ahora nos enteramos, la de Lozoya, la de Ancira, no van en ese sentido. Van en ese sentido de cochupos que permite la ley, por abajo de la mesa, devuélveme lo que te llevaste y estás perdonado. Ese no es el sentido de terminar con la impunidad, ¿no? O sea, y eso podría caminar en cierto sentido de tal manera que cuando en este país un presidente de la República que haya cometido delitos pise la prisión, los que vienen sepan que eso puede pasar, ¿no? Sí, así es. Gracias, Arnoldo. Sobre el tema, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves esta? Perdón, ¿terminaste, Arnoldo? ¿No te interrumpí? Sí, ok. Arturo, ¿qué opinas sobre este tema? Pues, las palabras del presidente. Pues mira, a mí me gustaría tomar un poco de esta expresión, ver hacia dónde va moviendo su discurso. Sí es muy llamativo, naturalmente, porque siempre hay un tono muy optimista y un tono muy de permanencia. O sea, él, por ejemplo, apuesta a esa reforma constitucional que garantizó los programas sociales, de esto de las ayudas en efectivo, para decir esto va a continuar, los neoliberales, conservadores, etcétera, no lo quisieron porque votaron en contra, pero nosotros ya lo hicimos constitucional y no va a haber cambio. O este planteamiento persistente de que la función de su gobierno y el objetivo de su gobierno, el tema central es erradicar la corrupción. Y bueno, creo que también hay ahí pues una concepción muy clara en la narrativa, pero quizás no tan verificable en los hechos. Es decir, estamos el próximo día 20, se emiten los informes de la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio fiscal 2019, esto es por el primer año de gobierno de López Obrador, y yo creo que todos estamos a la expectativa de ver cómo funcionó. Los avances que hemos visto hasta este momento nos permiten pues tener una percepción de que no va a ser nada halagüeño el informe de la auditoría, pero bueno, hay esa narrativa. Quizás de algún modo me parece que el planteamiento tiene que ver con quien le suceda, y ahí puede ocurrir dos cosas. Uno, que él esté claro en justamente lo que decía Arnoldo, que en un cambio de administración, aunque sea alguien del mismo movimiento, y yo creo que de manera muy destacada alguien como Marcelo Ebrard, pues no necesariamente continuarían con el estilo de política que él practica, una cosa muy natural porque, bueno, pues no necesariamente los estilos de gobernar tienen que ser una secuencia lógica, una secuencia histórica, sino que pues cada quien imprime seguramente su manera personal de ejercer el poder y de gobernar.
y quizás pues políticas sociales que estarían sometidas a otro tipo de criterios que en esta ocasión no se están. Entonces, hace la previsión, pero yo no creo que esté pensando en un descalabro electoral en este 2021. Por el contrario, me parece que su posicionamiento es abrumador, tan arrollador que aún con estos, lo que pudiéramos considerar desde una óptica ajena al propio proceso electoral, me parece que con todo y los errores, las fallas, los perfiles tan cuestionados en diferentes casos y sus trayectorias, ahora sí que, como se decía en el pasado, va en caballo de Hacienda, ¿no? Sí. Arturo, gracias. Temoris, no sé cómo decirlo porque pareciera susceptible de un análisis sociológico y también de la tensión electoral y partidista que estamos viviendo. Pero para mí fue muy alegre, diría, luminoso ver entre ayer y hoy la vacunación para personas mayores como yo finalmente, pero que tuvieron ya el acceso a la famosa vacuna. Hubo problemas, hubo retrasos, hubo incidentes, colas, que en México hacemos cola para todo, falta de previsión, manipulaciones a lo mejor con sentido político, pero mucha gente esperanzada y contenta. Yo fui feliz de ver que empezó este proceso. ¿Qué opinas de las críticas que se hacen? Algunas a mí me parecen muy ácidas respecto a este proceso y que deberíamos de mantener una actitud crítica. ¿Cómo ves este punto, Temoris? Bueno, este día ha estado muy fuerte en Twitter un trending topic que dice "me quejo como aguayo", porque parece que el colega Sergio Aguayo descubrió que en México se hacen colas y le tocó hacer una, ¿no? Hay mucha gente en nuestro país, bueno, hay un sector de la sociedad que no está acostumbrada a que la hagan esperar y que no sabe que la mayor parte de la gente sí está acostumbrada a que la hagan esperar y que la hagan esperar en condiciones que son duras. Y además en condiciones que sí son duras en México, pero tal vez en gran parte de nuestro país, todas esas regiones que no son tan frías, pues no son tan duras como la gente que está teniendo que esperar en otros países más fríos, más inclementes, que también tienen que hacer colas y también tienen que aguantar, ¿no? Es un reto logístico absolutamente alucinante, llevar un proceso de vacunación tan complicado, tan delicado a 130 millones de mexicanos y mexicanas. Y yo creo que no se están tomando, o sea, no se han querido tomar en cuenta todas las dificultades que están teniendo otros países del mundo, que son las que tiene México, especialmente aquellos países que no tienen acceso prioritario a las vacunas porque no son las que las producen, no son los países que tienen más recursos para comprarlas. Entonces, a mí me parece que sí hay alegría porque es como que ya se ve la luz al final del túnel. Ya llevamos casi un año en esto y a mí me sorprendió. Yo estaba muy pesimista cuando empezaron a bajar los índices de contagios hace 2 o 3 o 4 semanas. O sea, casi nadie es capaz de explicar por qué todos los pronósticos, los modelos matemáticos, los científicos aplicados, a nadie en el mundo le han salido los cálculos porque no entendemos cómo está funcionando esta cosa. Entonces, de pronto están bajando, qué bueno. Y ojalá que sí podamos salir. Creo que hay que verlo, sí, críticamente siempre. O sea, tenemos que mantener una postura crítica pues para ver que las cosas se hagan bien. Pero me parece que una cosa es tener la postura crítica y otra cosa es estar saboteando, ¿no? Y me parece que entre que están saboteando y entre que no están acostumbrados a vivir lo que vive la mayor parte de la población, pues entonces tenemos este tipo de comentarios. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿cómo has visto este proceso del inicio de la vacunación? Bueno, yo veo discusiones a nivel global sobre la injusta repartición de las vacunas. Veo que en España es un tema, en muchas naciones del mundo. Veo reclamos de la Unión Europea a los laboratorios porque
uno que me pareció sensacionalmente descriptivo, dijo: cuando se trata de que les demos dinero, son grandes adalides de la investigación científica, y cuando se trata de ganar dinero ustedes, son negocio, ¿no? Y hay que respetarlos en base a las reglas del capitalismo. Entre todo lo que está en duda en el mundo en este momento, que la pandemia provocó que lo pudiéramos poner en duda, porque era una normalización de muchas cuestiones que, como un filósofo lo dijo, ya era letal el capitalismo antes de la pandemia, ¿no? Una de ellas es esto: la manera en que se hace ciencia, se monopoliza la ciencia, se convierte en una industria y genera utilidades, ¿no? Grandes utilidades, y que obligan a la gente a depauperarse aún más con bajos ingresos y tener que gastar cada vez más en este tipo de cosas, más por la longevidad que hay, etcétera. Creo que estamos en un momento muy reflexivo de esta injusticia. Y México es un país débil en el concierto mundial. Y si a ello le agregamos que López Obrador no ha hecho énfasis en una diplomacia más agresiva, que se ha mantenido en las fronteras del país, que su única salida fue a ver a Trump, que eso le costó porque lo hicieron ver como su partidario. Bueno, tampoco hay ahí mucha capacidad de negociación como la que probablemente tuvo Chile para obtener más rápidamente vacunas. Es un país más pequeño, con un Producto Interno Bruto superior y con una población menor, ¿no? Me parece que se está haciendo lo que se puede, y los errores que yo veo en la estrategia del gobierno federal, del Acuerdo de Transformación, son más errores de imagen y de método. Se meten mucho en polémicas innecesarias, que no estén trabajando o no estén, ahora sí que desvelándose para que los demás medio podamos tratar de dormir tranquilos. No creo que hubiera podido hacerlo mejor ningún otro gobierno. No creo que Anaya o Mido estuvieran en mejores condiciones. Quizás hubieran sido más prudentes y se hubieran metido en menos pantanos ideológicos, y además tendrían a la prensa de su lado muy probablemente, y entonces hubieran generado otro tipo de reacciones, ¿no? Sí me llama la atención, por ejemplo, todos estos críticos que dicen: lo pudieron haber hecho mejor. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a don Héctor Aguilar Camín, ¿por qué no asesoró mejor a Carlos Salinas de Gortari para que no le pasara lo que le pasó en el 94, por ejemplo? Él entraba y salía de Los Pinos, él y Diego Fernández de Ceballos a cada rato, ¿no? ¿Dónde estaban asesorando al presidente para que no pasara lo que pasó? Hubo crisis económicas, se escaparon los capitales, etcétera. Bueno, pues es muy fácil cuando estás acá enfrente, como la doctora Jiménez Fibi, decir: se pudo haber hecho mejor, que cuando estás sentado en esa silla. Yo digo que la crítica vale la pena, pero que tampoco debe caer en la falacia, ¿no? Y bueno, pues esperemos que las vacunas fluyan. Yo también soy mayor de 60, por poquitito, pero ya estoy formado en la fila y me formaré en cualquiera que me diga, ¿no? Muy bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema del inicio de la vacunación con todos sus bemoles? Pues mira, yo quisiera ser muy breve en este comentario. La verdad es que ahora que se vino la pandemia, de pronto todo el mundo salió epidemiólogo, experto en salud pública, y vemos justamente a estas voces que ya nos observaban los compañeros Arnoldo y Temoris, muy activos en sus redes sociales y en sus diferentes tribunas, haciendo señalamientos o cuestionamientos que ciertamente pues, son válidos, pero que me parece que también uno no puede dejar de leerlos sin la carga de pues el resentimiento y la exclusión del primer círculo y los presupuestos que han venido padeciendo desde que inició la actual administración. Eso me parece que de alguna manera hace muy difícil para un lector más o menos avesado pues confiar en este tipo de señalamientos. La comunidad científica ha sido muy prudente en el país, inclusive hacia Hugo López-Gatell, que en diferentes momentos ha tenido efectivamente errores de comunicación, cuando menos, que no resistirían ningún análisis técnico científico, como pues la fuerza moral y cosas de ese tipo, que ya quedaron, digamos que, en lo anecdótico de este proceso tan tremendo. Pero a final de cuentas, pues el país ha conseguido algunas vacunas. Creo que hay un plan de vacunación que
se ha cumplido más o menos conforme a lo planteado, excepto por pues los retrasos que no son necesariamente responsabilidad del gobierno, ¿no? Es decir, nadie esperaba en el mundo que fuera a haber una reducción productiva o una suspensión de embarques por parte de Pfizer. Nadie podía presionar, digamos, como a COFEPRIS y a las instancias encargadas de regular este tipo de sustancias, en este caso de las vacunas, para que aprobara a las diferentes farmacéuticas que están anunciando el antígeno ¿no? Hay una evidente politización de ese tema como de todos, porque justamente pues se trata también de un gobierno que tiende a politizarlo todo y de una oposición que está esperando cualquier pretexto para entrarle también a la descalificación. Yo creo que vale la pena esperar. A mí sí me entusiasma haber visto el inicio de esta vacunación. A mí sí pues me deja la expectativa o el deseo de que ojalá les salga bien. Es decir, uno ve el plan, uno ve más o menos cómo lo están proyectando y dices, bueno, pues esperemos que sí, porque la verdad es que hace falta resolver esta dinámica y en su oportunidad pues veremos qué es lo que ocurre, pero con las logísticas, con la forma en la que se van, pero luego uno dice, pues, ¿quién le ha entrado bien en el mundo al asunto? Yo me acuerdo apenas empezando en diciembre todo esto de las vacunaciones, como por ejemplo en Alemania se les echaron a perder dosis, en Estados Unidos se les echaron a perder embarques por una mala distribución, por una mala logística. En México, hasta donde sabemos, no ha pasado eso, ha habido una dilación producto pues de un problema con la proveeduría y además pues son poquitas todavía las que se han estado poniendo. Entonces creo que vale la pena pues esperar un poco. Naturalmente las oposiciones pues van a estar buscando siempre una fórmula de posicionar sus mensajes cumpliendo con su papel ciertamente de ser opositores, pero que pues en este momento válidos. A mí me gusta escuchar más la opinión científica, ¿no? De expertos y de expertos diciéndonos que es correcto iniciar con adultos mayores, diciéndonos con paneles de expertos si efectivamente debe ir primero a las comunidades más apartadas, si las primeras líneas de vacunación no debieran ser otras para garantizar un cerco epidemiológico. A mí sí me gustaría escucharlo, pero no estoy viendo a las comunidades científicas hablar mucho al respecto y también es cierto que quienes se han animado a decir algo normalmente son pues objeto de una zapatería en las redes sociales que yo creo que también inhibe, como muchas veces también inhibe algunas cosas en el ámbito periodístico cuando es tan virulenta la descalificación de uno o de otro lado. Arturo, muchas gracias. Temoris, no es un asunto, no somos técnicos ni sabemos específicamente de todos esos detalles, pero tanto apagón ahora, apagones en el norte del país, que revelan la no independencia de México y soberanía en este tipo de procesos. Más allá de lo técnico, ¿qué valoración te da? Y a veces me pregunto si no es alguna forma también inducida de multiplicar la incertidumbre en un proceso electoral político tan delicado como el que hoy estamos viviendo, Temoris. Bueno, tenemos viejísimos problemas de falta de inversión en estructuras públicas, en infraestructura pública. Eso lo sabemos en salud, como en energía eléctrica, como en el metro. Y lo que estamos viviendo es probable que tenga una relación. Lo del metro, sin lugar a dudas, o sea, seguían operando con paneles de mando de hace 40 y tantos años. Que eso no es culpa de la administración actual, sino ya es un rezago acumulado. Es muy probable que eso tenga que ver, así como el tema de la reforma eléctrica, de la reforma energética,
que hizo Peña Nieto, que generó esta dependencia, sobre todo en la parte noreste del país. Pero a mí no me queda claro que se pueda solamente decir, todo es culpa de los que estuvieron antes y no tenemos nada que ver ahora. En particular porque tenemos el horroroso precedente de Manuel Bartlett diciendo que hubo un incendio que fue lo que ocasionó todo este lío en Tamaulipas. En primer lugar, un incendio que afecta una corriente de transmisión, ¿cómo es que tiene un impacto nacional? ¿Cómo es que pues se puede tener? No lo sé. Pero además ni siquiera estamos seguros. Hay reporteros que han ido para allá y no vieron señales del incendio. Y está el tema vergonzoso, no explicado, de cómo utilizan un supuesto oficio del gobierno de Tamaulipas que fue falsificado. Entonces, ya una vez que Manuel Bartlett miente de esta forma, yo la verdad no me siento inclinado a creer y no veo ninguna razón para creer que todo lo que está pasando ahora se deba a que los tejanos no están pasando el suministro. Y también la pregunta es cómo es que México no tiene reservas de gas para enfrentar contingencias que se van a presentar de una u otra forma. O sea, hay una tendencia muy fuerte a disculpar a Bartlett, a disculpar a la Comisión Federal de Electricidad por lo que está ocurriendo, comprándoles el discurso de una manera crítica, sin pensarlo. Y yo creo que el antecedente de la enorme mentira que dijo Bartlett debe necesariamente ponernos a dudar. Ahora que también, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, el gobierno actual, con todo el tema de la austeridad, ¿cuántas infraestructuras no están siendo afectadas? Ya vimos lo del metro, porque sí, es un rezago, pero también ha tenido recortes el metro ahora. Ya estamos viendo lo de la luz. ¿En qué otras infraestructuras críticas estamos a punto de tener colapsos? Me preocupan las presas, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las inundaciones que hubo en Tabasco, que parece que hubo falta de previsión, pero ¿en qué estado están las presas? O sea, hay que hacernos preguntas acerca de infraestructuras porque el rezago acumulado se ha hecho más grande por los recortes de presupuesto que hemos tenido ahora, y eso es muy preocupante. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, pues nos toca entrarle al rig del análisis desde el lado de los técnicos y ya no nomás de los rudos. ¿Cómo ves todo este asunto? Pues bueno, no, yo no voy a entrar a hablar de kilowatts, pero sí de Manuel Bartlett, porque, a ver, el hombre tiene una edad provecta. En su expertise está, bueno, haber sido gobernador de Puebla, donde fue gobernador Mario Marín y lo es Barbosa, tampoco es un currículum muy provechoso. Estaba en el Senado, estaba en cargos legislativos durante sus últimos años, lo cual te empolva también. No es un hombre que haya dirigido una empresa de esta naturaleza nunca, y no creo que trabaje 12 horas al día. Digo, pues, además tiene cosas para disfrutar, casas para aventar para arriba, etcétera. El problema es de cuadros también, ¿no? Yo creo que si López Obrador quiere hacer algo con la Comisión Federal de Electricidad, lo que sea que él quiera hacer, regresarla por sus fueros, volverla una empresa competitiva y de clase mundial, monopolizar la energía eléctrica y desplazar a los privados que también quieren hacer negocio y que todo para el ganador, necesita ejecutivos pues con otro perfil, ¿no? Que conozcan para empezar, que sean técnicos, ingenieros, que sean de clase mundial, como dicen ahora los chavos, los coaches estos, y a darle, ¿no? Manuel es experto en ese tipo de cosas, o sea, lo que dice Temoris, bueno, pues también no lo inventó en el 88, también se cayó el sistema. Es un político, es capaz de cualquier cosa. Si lo pones a dirigir un submarino nuclear, te va a decir que sí, aunque quién sabe cómo le haga. Es como un comisario político, ¿no? Entonces ahí hay problemas en la 4T con sus definiciones en cuanto a las cadenas de transmisión para lugares donde debe haber retos verdaderamente enormes por cómo dejaron las cosas, los que se fueron, por el saqueo, por la desinversión, por el descuido del compromiso de estas empresas con el desarrollo del país, por la proclividad a beneficiar a privados, pero no veo que los que mandamos o los que mandó la 4T a resolver el problema tengan las credenciales. Entonces, normal lo que pueda estar pasando en esto y en el futuro, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues ni modo, a ver si le entramos al tema técnico o al político del ese sí muy rudo Manuel Bartlett. Pues mira, lo que yo tengo en la memoria
es que la transmisión de electricidad normalmente tiene salidas o esquemas de emergencia. Es decir, el sistema eléctrico nacional, cuando hay un fallo que afecta a una región, además una región tan grande, estamos hablando de 4 estados muy grandes, 4 estados que además tienen demanda alta de energía debido a su actividad industrial, que también es muy grande. Entra de inmediato una red de auxilio de otra zona del país para atemperar los efectos. Esto no ocurrió. Sí, creo que más o menos está confirmado que el tema del gas en Texas afectó, pero coincido con lo que dice Temoris, es que pareciera que, pues que nuestro sistema eléctrico vive al día, ¿no? No le alcanza para tener reservas o esquemas de emergencia básicos para poder frenar. Y no solo eso, la afectación no solo fue el lunes, siguió por la noche, no solo fue el lunes en la mañana, siguió por la noche con estos cortes rotativos que hoy nuevamente se están proyectando, y ya no solo para el norte-noreste del país, sino incluyendo a otros estados de la República, de acuerdo a lo comunicado hoy por el SENACE. Entonces, creo que sí, el momento posibilita mucho esta argumentación que de alguna manera perfila hoy por la mañana el presidente al decir que hay que tomar la lección de que la generación de electricidad debe estar en manos de los mexicanos y no tener tanta dependencia del extranjero, y que es una declaración que, sin decirlo, concatena de inmediato con su iniciativa de reforma eléctrica. Pero me parece que ni en este caso ni en el pasado que ya mencionaba Temoris, las explicaciones han sido lo suficientemente rigurosas, ni siquiera rigurosas, tienen evidencia en el caso concreto del anterior de pues este falseo de información por parte de Manuel Bartlett. Ahora bien, pues creo que la gran duda, inclusive para quienes simpatizan con el López Obradorismo, es por qué la insistencia no solo de mantenerlo, sino de defenderlo y a toda costa ante pues evidencias de una conducta impropia en diferentes momentos y oportunidades. Creo que es un pues no haya opción del propio presidente que le explique o que alguien nos diga cuál es el motivo, cuál es la orientación, a qué se debe que haya esta apología constante, pero lo cierto es que, pues sí, no me parece creíble ni principalmente la anterior, y no me parece creíble que la sola falta de gas haya generado este boquete eléctrico. Además, yo no recuerdo que hayamos en sexenios pasados, si acaso uno en el sexenio de Peña, que tuvo que ver con un apagón en la península, si no me falla la memoria, pero bueno, fuera de esa ocasión que también dijeron que fue un incendio de un pastizal, y no recuerdo yo que tuviéramos estos apagones generalizados y regionales. Gracias, Arturo. Salimos, creo que más o menos bien, de este reto técnico autoasignado. Temoris, son las 2:49 p.m. Yo no sé cómo, pero el tiempo se nos va y no nos damos cuenta, y ya estamos en el final de esta mesa. Propongo 2 temas relacionados. ¿Qué opinas del paso de Esteban Moctezuma por la Secretaría de Educación Pública y su próximo papel como embajador de México en Estados Unidos? 1. Y 2, ¿qué opinas de la llegada de Delfina Gómez a la SEP? Y una hipótesis que yo lanzo, que es la llegada del grupo Texcoco al poder en el Estado de México para relevar al grupo Atlacomulco. ¿Qué piensas? Bueno, primero nada más para cerrar el tema anterior. Yo creo que, o sea, es que hasta la forma en que quisieron decir la mentira, no, está bien, sí, tengo. Creo que hasta la forma
en que nos quiso chamaquear, Bartlett estuvo muy chafa, ¿no? O sea, con ese, en el apagón anterior, con el documento, o sea, falsifica un documento de un gobierno, de un gobernador que es enemigo de este gobierno, o sea, como si no los fueran a agarrar, como si no los fueran a denunciar, yo no sé qué estaban pensando, ¿no? Creo que lo que sí queda claro es que Bartlett no es confiable, o sea, donde haya cablecitos y foquitos, Bartlett no es confiable. Porque así con el sistema del 88, pues ese fue donde se me cayó el sistema. Y luego ahora es Lord Apagones. Y luego hasta su hijo lo heredó, ¿no? O sea, los cablecitos y los foquitos de los ventiladores nos los vendía a sobreprecio. O sea, que lo pongan en otro lugar o que no lo pongan mejor. Pero en fin, en cuanto a lo de Esteban Moctezuma, es que eso nos lleva inevitablemente a Salinas Pliego. O sea, así como uno dice, oigan, ¿qué le deben a Bartlett que lo tienen ahí? Con más ganas, uno se pregunta, ¿qué le deben a Salinas Pliego? ¿Qué acuerdos hay con Salinas Pliego? Le aguantan todo. Y lo peor es que como es un fanfarrón, es un tipo que presume, o sea, está dejándolos en ridículo, haciendo ver que le aguantan todo. Entonces, él colocó, Esteban Moctezuma estuvo 15 años trabajando bajo su hombro. Claro. Y lo sacan de la Fundación Azteca para ponerlo en la SEP, como ¿por qué méritos o por qué acuerdos? Era la mejor persona. Ya pues lo que vemos es que ante la crisis las televisoras recibieron este enorme encargo, y además un encargo que pudo haber sido mitigado en términos financieros para el país si el presidente de la República no hubiera devuelto parte de los tiempos que le correspondían al Estado y los devolvió, quién sabe por qué, o sea, también. Y ahora pues está Salinas Pliego, que además se ha quedado muy mal porque su Banco Azteca se fue asociado de un banco en Estados Unidos que lo bajaron por lavado de dinero. Ahora va a tener directo, o sea, el derecho de picaporte. Embajador Banco Azteca. ¿Cómo? Embajador Banco Azteca. Embajador Banco, o sea, va a tener derecho de picaporte en la Embajada de México en Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Ni Slim. O sea, esta embajada no la tiene ni Slim. Así entonces, es gravísimo. A mí me parece que bueno, sí es un reparto político, o sea, de grupos políticos el que se va a dar ahora con el grupo Texcoco, que como has mencionado tú también, es el grupo de Higinio Martínez, que desde hace 25, 30 años ha venido creciendo su poder en el Estado de México, y ahora pues ya empiezan a rivalizar o a poner en peligro el predominio de los Atlacomulcos. Pero la maestra Delfina, por lo menos, es una maestra. O sea, y sí, o sea, ella no va a llegar a aprender como Esteban o como Videgaray cuando llegó a Relaciones Exteriores, ¿no? Por lo menos ella va a llegar a enseñar, o eso es lo que esperamos. Bien, Temoris. Gracias. Arnoldo Cuellar, por favor. Bueno, pues aquí es parte de esa doble discurso, doble moral López Obradorista que le gana tantas críticas, y que le gana críticas no solo de los que están dispuestos a criticarlo por cualquier cosa, hasta por si convierte el agua en vino, sino también por sectores que sí reclaman una mayor democratización y un avance sustancial cuando gana las elecciones un gobierno que se dice de izquierda. Lo que critica López Obrador, por ejemplo, en Georgina Kessel, o en este otro funcionario, Jordi, no me acuerdo su apellido, que a lo mejor tú recuerdas, Julio, que pasaron de trabajar en la Secretaría de Energía y en la Comisión Federal de Electricidad a pasar a empresas españolas. Los recuerdas, ¿verdad? Y bueno, sí. Y Felipe Calderón, etcétera. Es precisamente lo que hizo Esteban Moctezuma. Sí, un panista joven. Bueno, la vacuna. Pero Georgina Kessel, a la que señala a cada rato en las mañaneras, ¿no? Esteban Moctezuma fue secretario de Gobernación de ese gobierno en el cual se acababa de privatizar los medios de comunicación del Estado. Yo estaba en el Nacional en esa época, allí íbamos en el paquete también. Finalmente nos quedamos en la imaginaria, pero TV Azteca sí se fue porque Salinas Pliego ofreció $1
por toda la cadena de periódicos, El Nacional. Ajá. Entonces, el gobierno no lo vendió, pero entonces son funcionarios públicos que pasaron a trabajar para un privado que recibió el beneficio de una licitación pública oscura, ¿no? Y no solo él, Tristán Canales, y toda una cohorte política de la que Salinas Pliego se hizo para establecer sus relaciones públicas hacia los nuevos gobiernos. Bueno, si a López Obrador no le gusta lo que hizo Kessel, ¿por qué sí le va a gustar lo que hizo Salinas Pliego y Esteban Moctezuma? Habría que ser mínimamente consecuentes en ese tema. Es la puerta giratoria, entrar a las empresas que le venden al Estado, salir y dirigir oficinas públicas que también manejan grandes presupuestos que estas empresas persiguen de alguna manera. Yo no veo que el paso de Esteban Moctezuma por la Secretaría de Educación sea recordable en ningún sentido. Si se ha logrado una pacificación, por ejemplo, de las protestas, bueno, recordemos cómo empezó el sexenio con la toma de vías en Michoacán. Sí. En buena medida ha sido por la capacidad de negociación, los antecedentes de López Obrador con estos movimientos y quizás concesiones también importantes, no por una labor política del secretario. Luego llegó la pandemia y se nos atravesó, y yo creo que está muy mal resuelto el tema de las clases en línea, más por parte del sector público, incluso el privado. También hay muchas quejas en este sentido de un país con una gran brecha tecnológica, ¿no? Y bueno, pues yo, a diferencia de lo que ha dicho Temoris, un poco complementando lo que dice mejor dicho, el darle el derecho de picaporte a un ejecutivo de un empresario mexicano que además tiene bancos y hace transacciones, no es beneficiar a Salinas Pliego, es demeritar al país. O sea, ¿cuántas decisiones, qué barato va a salir hacer acuerdos con un embajador que se va a contentar con los tráficos que quiera el Banco Azteca y no las negociaciones importantes que merece este país para lograr un trato más equitativo, ¿no? Y en ese sentido deberíamos estar preocupados todos. Ahora, yo creo que tampoco lo va a lograr, porque también debe haber cabilderos profesionales de otros bancos más grandotes que no necesitan ser embajadores para contrarrestar cualquier esfuerzo que pudiera hacer Esteban Moctezuma en ese sentido, ¿no? No tiene carrera diplomática, es la embajada más importante de México, es la relación diplomática y bilateral más importante del país. Quien se va es un agente pues, importante, y además en medio de la situación no esclarecida de que probablemente por un diferendo con la actitud del presidente, por una mera banalidad, que es la no felicitación a Biden, en su momento, con oportunidad, ¿no? Y quizás por complicarle mucho a ella las negociaciones, independientemente, no lo sé de ciencia cierta, y quizás también ya era su momento de jubilarse, de Marta Bárcenas, ¿no? Pero bueno, si no, una decisión muy afortunada que digamos, ¿no? Espero que al final le vaya mejor. Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, son las 2:58 p.m, así es que estamos quedan 2 en la minutos. parte final. Si nos haces favor de darnos tus observaciones sobre estos temas. Pues mira, yo creo que una de las cosas de las que adolece la administración del presidente López Obrador es de perfiles profesionales. Él ha justificado esto diciendo que prefiere gente honesta a gente capacitada, y entonces pues tenemos a cargo de los programas sociales a una subsecretaria que tiene la carrera trunca, como es el caso de Ariadna Montiel. Tenemos a un hombre también sin estudios profesionales al frente de la Secretaría del Bienestar. Tenemos pues sí, a una profesora normalista, por lo que entiendo, al frente de la Secretaría de Educación, algo que naturalmente llenará de entusiasmo a algún sector del magisterio. Y bueno, pues qué más da improvisar una vez más a un diplomático en la representación más importante para el país frente al imperio, ¿no? Yo no quiero demeritar lo que pues las personas puedan tener como parte de sus capacidades y habilidades. Yo creo que lo peor de todo esto es que en muchos casos hay una ausencia de conocimientos muy elementales sobre administración pública que tienen consecuencias. Y tienen consecuencias, primero, pues en la ya evidente falta de cuidado en las normas, en la normatividad. Tienen consecuencias en la implementación de programas que no logran operar al 100%.
esto no es una posición banal. O sea, yo creo que es más o menos fácil observarlo en algunos temas que son de dominio público. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Banco del Bienestar, que simplemente tronó la empresa que habían contratado, una paraestatal, Infotec, para que realizara el core bancario y desarrollara la aplicación de las tarjetas del bienestar. No sirvió. No pudo hacer nada, subcontrató a otra empresa inexperta que tampoco pudo hacer nada, hay un daño patrimonial ahí, ya está observado por la Auditoría Superior de la Federación, el responsable de todo esto es el mismo que desarrolla un portal para la vacunación que al último pues empezó funcionando mal y al último no ser pues la principal fuente de información para el gobierno y las vacunas. Entonces, tenemos como muy claro y muy identificados diferentes ámbitos en los que el gobierno no está funcionando. Y ojo, aquí estoy diciendo en concreto algunos aspectos que me parece que son destacables. En el sector educativo los retos son enormes. No se trata solo de revalorar al magisterio, no se trata solo de si la reforma educativa del neoliberal del peñanietismo que quería privatizar la educación, etcétera, frente a una política nacionalista que le da su lugar a los profesores y nombra. Pues sí, todo eso está muy bien, pero creo que los retos son tremendos y honestamente no sé hasta qué punto pues la maestra Delfina, con todo y su conocimiento que seguramente lo tiene del sector educativo como docente o como directiva escolar, pues pueda con la dimensión de un paquete de este tamaño. Bien, pues muchas gracias, Arturo. Gracias a los tres. Sí, perdón. Adelante, Temoris. Pon tu microfonito, por favor. Quería añadir algo a lo que dijo Arturo, porque hay pues, gente que no intenta entender las cosas, sino solamente buscar cualquier justificación. Y entonces Arturo acaba de comentar este tema de personas que no están preparadas para los puestos que ocupan, y un argumento recurrente que todo el tiempo están poniendo ahí es que los expertos que trajeron los gobiernos del neoliberalismo fracasaron. Entonces, como si esto significara que hay que poner inexpertos, o sea, como si pedir que alguien tenga los conocimientos adecuados fuera equivocado, y que las personas inexpertas que no saben, que no conocen la materia de las que ahora están a cargo, pues como si fueran las adecuadas. A mí me parece que, o sea, y esta fórmula que puso Andrés Manuel, que prefiere que sean 90% honestas y 10% expertas. Y a mí me parece que uno puede ser experto y ser honesto. O sea, no hay nada que diga que no se puede hacer así. Y la otra es que gracias a estos temas, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero está el terrible, doloroso, trágico ejemplo de las vacunas, de los medicamentos para los niños con cáncer, que la forma en que se hicieron las cosas han provocado un desabasto que ha tenido un impacto horrible en esos niños con cáncer. O sea, eso es cuando se pone a gente que no esté preparada para hacer las cosas, y también cuando se hacen cosas al aventón sin preparación. Entonces, yo creo que ese argumento de que los expertos no son necesarios es un argumento muy pobre, es un argumento que se cae por sí solo, y que yo creo que las personas que nos están leyendo deberían considerarlo, porque no es un argumento admisible. Necesitamos gente preparada y honesta. Bien. ¿Algún otro comentario, Arnoldo, Arturo? Nada más me acordé, bueno, no me acordé, alguien en el chat nos acordó, Jordi Herrera. Jordi Herrera, claro. Bien, gracias. Bueno, pues Arturo, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por luego. la invitación. Arnoldo, buenas tardes, gracias. Gracias y buenas tardes, Temoris, Arturo. Un gusto, como siempre. Temoris, gracias. Arnoldo, Arturo y Julio, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Sí, señor. Gracias.